Los colegas, investigadores, investigadoras, jóvenes investigadores en general, queridos compañeros visitantes, bienvenidos a la Universidad Nacional de Asunción. Bueno, a mí me corresponde hacer una muy breve síntesis de lo que hemos vivido en la sala de Arte y Humanidades. En primer lugar, decirles que hemos recibido 17 trabajos que fueron evaluados debidamente. Trabajos que reunieron las condiciones como para que aparezca en la estadística. Pero luego, ya en el desarrollo de las actividades, lastimosamente se volvió a repetir lo que año tras año venimos corroborando: la insensibilidad de los empleadores para otorgarle 2 horas de tiempo para que los investigadores puedan hacer sus respectivas presentaciones. Es decir, varios de nuestros investigadores no han podido llegar a presentar sus trabajos porque no tuvieron el permiso correspondiente de sus patrones. Eso es lo primero que les quería comentar. En segundo término, decirles que 8 de los 17 trabajos que fueron presentados sí fueron expuestos, fueron evaluados, y paso entonces a hablar de no de las debilidades, voy a dejar para el final, sino de las fortalezas. Buen manejo de la lógica metodológica acorde a la naturaleza de cada trabajo. De a poquito nos vamos despojando de esa herencia inconmensurable del positivismo y empezamos a ver también estrategias adecuadas y en función a la naturaleza de cada trabajo que se ha presentado. Eso hemos valorado de manera muy especial y también le hemos animado a los investigadores a que sigan por ese sendero. Dicho esto, también hemos indicado que tienen que seguir informándose sobre las bondades de la metodología cualitativa. La metodología cualitativa no es tan simple como a veces creemos y hay que seguir estudiando y ahondando en esa línea. La otra cuestión positiva es que se han tocado temas que hacen a la problemática nacional, como por ejemplo la inclusión en la educación pública, el tema de la necesidad de contar con un protocolo contra todo tipo de violencia en las aulas, y el tema de la homofobia también se ha hablado en nuestra sala. Se ha insistido en que la Universidad Nacional de Asunción, esto quiero dejar constancia, tiene que tener un protocolo contra todo tipo de violencia. Esa es una cuestión política que se ha bajado sobre la mesa y personalmente valoro, porque hay otras universidades públicas que ya han tomado esa decisión. Ahora paso a la cuestión de las debilidades que hemos podido notar. En primer lugar, todavía persiste el uso y abuso del PowerPoint. Ustedes saben que hay un partido político que se llama Anti-PowerPoint en los Países Bajos y que tienen una gran cantidad de seguidores. Es un partido político, un poco irónico, pero existe ese partido político. Y hay una creencia firme de que el PowerPoint sirve para acompañar el texto y las palabras que uno ya tiene consigo. No hay que plasmar, no hay que vaciar en el PowerPoint toda la información, porque primero es imposible enfrentarse a una cantidad importante de texto. Bueno, hemos visto que todavía persiste esa tradición de abusar del PowerPoint, sobre todo de los textos. Hemos indicado que hay maneras y maneras de hacerlo, incluso recurriendo a gráficos, recurriendo a un lenguaje que no necesariamente recurre al texto, sino a imágenes, para decirlo bien. Lo otro que también hemos notado como una deficiencia es la creencia de que la estadística lo dice todo, cuando el trabajo lo que quería plantear es una cuestión política.
Entonces, después de los números tiene que venir la reflexión política. Entonces, como que se quedaban por el camino, bueno, 5 muertos, ¿y qué hacemos con los muertos? ¿Enterramos o empezamos a construir políticas públicas? Bueno, como que les invitamos e insistimos en esa necesidad de ir más allá de los números que muchas veces no son rostros, son números. Entonces, en Arte y Humanidades tenemos esa impronta y queremos de alguna forma incidir también en futuros trabajos. El manejo de fuentes de bibliografía adecuada y actualizada. También hay mucha bibliografía. Hemos insistido en la necesidad de recurrir a buenos textos. Y por supuesto, cada uno de los evaluadores también ha presentado su visión particular y académica de cada uno de los puntos a mejorar. Hemos intentado en estos 3 días mantener un ambiente de camaradería, de mucho respeto y consideración hacia los estudiantes que por primera vez, muchos de ellos presentaron sus trabajos, y nos hemos dado cuenta de que muchas de las devoluciones que surgieron en nuestra sala nos hubiese gustado recibir nosotros hace 20 años atrás. Y finalmente hemos cerrado Arte y Humanidades con un coloquio donde hemos debatido, porque en Arte y Humanidades hay que debatir, hay que hablar, hay que dialogar, hay que deliberar. Y les paso a contar brevemente las conclusiones. En primer lugar, la centralidad de la fórmula constitucional llamada Estado Social de Derecho. Un Estado Social de Derecho no es solamente una fórmula constitucional, sino al mismo tiempo es un mandato que lo tenemos que hacer realidad. Y las humanidades, la sociología, la antropología y por supuesto todas las disciplinas tienen que colaborar para que el Estado Social de Derecho sea y no quede en papeles. Entonces, hemos insistido que los trabajos de investigación contribuyan al fortalecimiento de las políticas públicas. Eso se pudo ver en nuestra discusión porque hemos hablado del impacto de las nuevas tecnologías en el quehacer académico y científico. Y hemos llegado a la conclusión de que tenemos que recualificar absolutamente todo el sentido de la educación en todos los niveles y también de la investigación. Hemos hecho hincapié en la importancia de las investigaciones en revistas de alto impacto en lengua extranjera, pero sin olvidar nuestra realidad y nuestras revistas también nacionales que están abiertas para todos nosotros. Finalmente, recibimos la grata visita del queridísimo profesor David Galeano, que nos mostró el trabajo enorme que está realizando él mismo como líder y también todo un equipo para la inclusión del guaraní en el mundo a través de las nuevas tecnologías. Nos habló de Wikipetá y de Aguaratatá. Entonces, con eso cerramos nuestro debate y de nuevo quiero recalcar la presencia de 2 profesores que vinieron de la Universidad de Jujuy, el doctor Omar Jerez, a quien le pido por favor que se presente, que se pueda levantar, ¿verdad? Y también a la profesora Vilma Guzmán, para que le pido un aplauso. Y han muchas horas para estar con nosotros y le hemos dado trabajo, creo que no se van a dejar, desde que llegaron hasta ahora. Es todo lo que yo les puedo decir desde Arte y Humanidades, y finalmente agradecerle a todo el equipo de la DGICT que nos ha atendido muy bien durante estos 3 días y nos hemos sentido muy acompañados. Muchas gracias.